Bien, vamos a dar paso a la siguiente plática. Esta es a cargo del profesor Raeve García Ancona. El título es Polinomios armónicos en dominios esferoidales. Y bueno, le damos la palabra al compañero. Le agradecemos por estar aquí presente, por apoyarnos aquí en el coloquio de clase. No, pues antes que nada agradezco a los compañeros que han organizado este coloquio, que ha sido, bueno, al menos en el semestre pasado y desde el momento en que lo empezaron a organizar, pues ha sido muy útil. De hecho, la verdad es que, haciendo un comentario respecto a este coloquio, la verdad es que desde mi punto de vista como que tiene ya cierto grado de respeto. Han traído invitados especiales bastante interesantes, entonces pues la verdad es que me da gusto participar de manera activa en este coloquio. En esta ocasión les traigo un tema que a lo mejor es un poquito sofisticado, en términos de que, a pesar de que puede ser que encuentren varias palabras interesantes y entendibles en el título, pues ya cuando juntas todas las palabras como que se vuelve un poquito complicado de entender. Sobre todo cuando ves la palabra monogénica, como que ya es un término dominguero que asusta a cualquiera, ¿no? Dices, ay, ojo, ¿qué es esto? Bueno, pues de entrada lo que les puedo platicar es que la idea, cuando tú hablas acerca de funciones armónicas, lo que estás pensando es como que en el operador de Laplace. Para los chavos que están de nuevo ingreso, el operador de Laplace está definido en términos de operadores diferenciales, parciales, de segundo orden, ¿sale? Son derivadas parciales con respecto a, en este caso voy a trabajar en R3 con respecto a las tres coordenadas, derivadas de segundo orden parciales, ¿no? Entonces yo voy a decir que una función es armónica si resulta que cuando yo le aplico este operador a esa función, me da 0, ¿sale? Estoy pensando en principio a lo mejor en una función que está definida en R3 y toma valores en R. Este evidentemente está mal escrito, ¿verdad? Porque pues a lo mejor lo que estoy pensando más bien es en un subconjunto propio de R3, ¿sale? Entonces, bueno, pues este tipo de funciones van a ser armónicas si justamente cuando tú le aplicas el operador laplaciano, pues me da 0, ¿no? Polinomio me parece que es una palabra muy conocida por todos. Dominio pues se refiere como a un subconjunto de R3 en este contexto, que va a tener ciertas propiedades de suavidad, ¿no? Esferoidal, pues estoy hablando acerca de todo aquello que se parezca a una esfera, que bien puede ser una especie de hamburguesa, bueno, con mucha imaginación. Esto es un huevo, ¿no? Y evidentemente la esfera. Y pues lo único que me falta por aclarar un poco es acerca de monogénico. ¿Qué demonios es eso? Entonces, pues vamos a dar inicio a esta plática, ¿no? Entonces, resulta que el estudio de las funciones armónicas ha sido muy interesante y muy importante en la matemática de los últimos tiempos. Hay muchos problemas que se les llaman problemas de valores en la frontera que se resuelven por medio de la teoría de funciones armónicas. Quizás uno de los problemas más relevantes y más influyentes dentro de la matemática sea justamente el problema de Dirichlet. Lo que me plantea este problema, al menos en R3, es que si yo tengo una región acotada y me dan una función continua definida sobre la frontera de esa región, el problema consiste en encontrar una función definida sobre la cerradura topológica de omega, tal que sea de clase C2, que sea armónica y que coincida en la frontera justamente con la función f que tenía originalmente. Este problema es muy influyente porque tiene muchas aplicaciones. Esencialmente lo que te está diciendo es que si tú conoces los valores que tienes en la frontera, basta con que conozcas esos valores para poder resolver problemas al interior del dominio. ¿Sí? Esto para los compañeros que son físicos es súper
interesante y súper importante, sobre todo en problemas de propagación de calor, propagación de sonido, la ecuación de Helmholtz, etc., ¿no? Bien, entonces, este problema de Dirichlet se puede plantear, por ejemplo, en la 3 bola. La 3 bola no es otra cosa más que pensar en una esfera, ¿verdad? Y llénenla, ¿no? O sea, es agarrar una bola de plastilina en sí, ¿no? En forma de esfera. Entonces, resulta que si yo tengo una función que es continua en la frontera de esta bola, yo puedo dar una solución al problema de Dirichlet en la 3 bola. Y resulta que la solución al problema de Dirichlet en la 3 bola tiene justamente esta forma. Esto que ustedes están viendo es una integral de superficie, ¿verdad? Y si uno se le queda viendo feo un rato, para los que están un poquito más versados en variable compleja, podrán entender que se parece mucho a la fórmula integral de Cauchy, ¿verdad? Otras propiedades de hecho, las propiedades que va a satisfacer esta función que tengo aquí, lo primero, pues es que resuelva el problema de Dirichlet, es decir, que sea armónica, que sea de clase C2, de hecho puedo decir todavía más, es una función de clase C infinito, y además, conforme me voy aproximando a la frontera de la bola, esta función coincide con la función f, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, pues este problema es el origen de lo que les voy a platicar, ¿sale? Entonces, lo que a mí me interesa es de alguna manera poder caracterizar funciones armónicas en la frontera de ciertos dominios, al menos de dominios simplemente conexos. De hecho, el problema de Dirichlet se puede resolver para el caso general de dominios simplemente conexos. Pero en particular, a mí lo que me interesa es trabajar justamente con dominios cuya frontera queda descrita por esa función. Si ustedes se le quedan viendo feo un rato a esa función, no es otra cosa más que un esferoide, un elipsoide en R3. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, si yo igualo b de x a 0, lo que tengo es justamente la ecuación de la cáscara del elipsoide, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo puedo plantear el problema de Dirichlet para el caso de elipsoides, ¿sale? La misma condición, yo tengo una función continua definida sobre el elipsoide, entonces a mí lo que me interesa es encontrar una única función definida en la frontera, digo, en la cerradura topológica del elipsoide, de tal forma que sea de clase C2, que sea armónica y que en la frontera de este elipsoide coincida justamente con la función f. Este problema fue resuelto por un señor que se apellida Baker en el 99, aquí les presento la cita, es una construcción un poquito técnica, pero pues bastante interesante, ¿no? Esto que les estoy presentando es solamente, digamos, el preludio de lo que viene, ¿sale? A mí lo que me interesa es para empezar a trabajar con polinomios homogéneos. ¿Y qué es un polinomio homogéneo? Un polinomio homogéneo de grado m en n variables tiene justamente esta forma. Si ustedes se le quedan viendo fue un rato, como que la forma está algo asquerosita, ¿no? Porque lo que me está haciendo es como definir el producto aparentemente como de vectores y elevar vectores a una potencia. Eso como que pues no está como que bien escrito. Realmente lo que estoy pensando es cosas de esta forma indexadas con un subconjunto de esta forma. O sea, lo que estoy pensando es que está acompañando una escalar multiplicada. ¿Cuántas variables tengo? N. N variables elevadas a potencias, ¿sí? De tal forma que la suma de estas potencias me dé justamente m, ¿sale? Eso es lo que estoy haciendo. Por ejemplo, un ejemplo de un polinomio homogéneo de grado 2 en dos variables podría ser este, ¿cierto? Ese es un polinomio homogéneo de grado 2 en dos variables, ¿sí?
Entonces, bueno, este conjunto que estoy escribiendo aquí, de entrada, pues como que se ve así medio apantallador. ¿Por qué me interesan los polinomios homogéneos? Resulta que cuando tú quieres escribir a una función, por ejemplo, diferenciable de clase C infinito, esta función se puede representar como una serie de potencias, a la que se le conoce como serie de Taylor, que era algo más o menos de lo que estaba hablando el profesor Lino hace rato. Entonces, resulta que a mí lo que me interesa es que si yo tengo una función de clase C infinito, se pueda caracterizar de alguna forma mediante una serie de potencias, centrada alrededor de algún punto. ¿Sí? Como estoy trabajando, en este caso en Rn, pues el problema se vuelve un poquito más complejo, ¿no? Entonces, de entrada, por eso es que estoy tratando de encontrar alguna forma de abordar ese problema para el caso de R3. Y este caso nos va a llevar a algo que se va a llamar análisis cuaterniónico. Y ahorita vamos a ver de qué trata esto. Entonces, bueno, pues aquí les presento esta definición. La definición del conjunto AM de Rn va a ser el conjunto de todos los polinomios homogéneos de grado n armónicos. Es decir, polinomios que se ven de esa forma y que además satisfacen la ecuación de Laplace. ¿Vale? Bien. Entonces, cuando yo me restrinjo, cuando yo tomo solamente polinomios definidos sobre la esfera, lo que estoy obteniendo esencialmente son polinomios que se les llaman armónicos esféricos. ¿Quién sabe por qué, no? Entonces, para estudiar a los armónicos esféricos de entrada, una forma de abordarlos es por medio de los polinomios de Legendre. De hecho, resulta que los polinomios de Legendre son muy importantes en la construcción de los armónicos esféricos, simplemente por el hecho de que son justamente las soluciones de la ecuación laplaciana. ¿Sale? Entonces, un ejemplo, lo que quiero decir en esta lámina es que justamente un ejemplo de los polinomios de armónicos homogéneos son justamente los armónicos de Legendre de grado m en n variables. En este caso, como que sí se ve así, ¿no? Medio apantallador. Lo que estoy tomando es un polinomio armónico definido en Rn de grado m. Lo que van a cumplir estos polinomios es que además van a ser invariantes bajo transformaciones ortogonales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo le aplico una matriz ortogonal al vector y luego le aplico la función LNM, pues no le va a hacer nada. ¿Sí? Un ejemplo de transformaciones ortogonales, por ejemplo, son las rotaciones. ¿Sí? Además, lo que quiero es una condición de normalización. Esto quiere decir que a todos los vectores básicos, bueno, al menos al vector básico que tiene un 1 en la última entrada, lo mande al 1, esa se le llama condición de normalización. Y entonces, en lo que resta de la plática, lo que voy a hacer es denotar a todo vector que esté en Rn como xn, y cuando yo esté hablando de un vector que esté restringido a la esfera en Rn, pues lo voy a anotar simplemente por xn. ¿Sale? Entonces, resulta que cuando yo uso coordenadas polares y considero los armónicos de Legendre, definidos de la manera general y asquerosa que acabamos de ver ahorita, obtengo un tipo de polinomio que se ve de esta forma. Nótese que el xn está parametrizando a una trayectoria que se encuentra metida en la esfera. ¿Sí está clara esa idea? ¿Sí? Entonces, finalmente ya no les doro más la píldora, la definición más clara y sencilla y bonita y de hecho útil para trabajar con los polinomios de Legendre es justamente esta, a la cual se le llama fórmula de Rodríguez. ¿Ok? Fíjense, el polinomio de Legendre se define como la derivada enésima de esa potencia que tengo ahí. Esa potencia, en algún curso de cálculo 1, se puede ver que se puede desarrollar mediante un famoso teorema, que es el teorema del binomio de Newton. ¿Sale? Entonces, si yo desarrollo eso mediante el teorema del binomio de Newton y aplico la derivada de orden enésimo a cada una de las potencias, lo que voy a obtener es una expresión explícita
para los polinomios de Legendre. ¿Sale? Bien. Si ustedes se fijan, estos polinomios de Legendre tienen ciertas propiedades. Yo cuando los evalúo en 1 siempre me da 1. Y cuando los evalúo en -1, pues va a cambiar de signo dependiendo de la paridad de n. Eso es muy importante. Los polinomios de Legendre, o sea, la paridad de los polinomios de Legendre depende directamente del valor de n, de la paridad de n. Eso es algo interesante, algo muy importante. Uno vería, por ejemplo, esa fórmula de Rodríguez y diría, ay, pues no se ve tan simple que eso cambie de acuerdo a la paridad de n. Pues resulta que sí. Sale. Entonces, resulta que a partir de los polinomios de Legendre puedo a su vez construir una familia de funciones que les llamo funciones asociadas de Legendre. Y nuevamente están definidas por esta ecuación diferencial, también llamada fórmula de Rodríguez. Mediante un argumento similar se puede verificar ay, ¿qué estoy haciendo? Perdón. Se puede verificar que una expresión explícita para las funciones asociadas de Legendre está dada justamente por estas expresiones. Ahora, fíjense que el hecho de que son polinomios, de entrada aquí estoy restringiendo el valor de t al intervalo -1, 1, ¿verdad? Pero son polinomios. Los polinomios se puede verificar que están definidos en todo R, ¿verdad? Sobre todo un polinomio de una variable. Entonces, pues estos polinomios se pueden definir en todo R. Cuando ya empiezas a trabajar con las funciones asociadas de Legendre, fíjense que ya no está tan claro que estas funciones sigan siendo polinomios reales, o bueno, funciones reales. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan aquí en la primera expresión que tengo arriba, tengo un 1 menos t cuadrada elevado a m medios. Ese medios que tengo ahí provoca que esté restringiendo mi dominio únicamente al intervalo -1, 1. Si me salgo de ese intervalo, pues tengo el problema de que eso ya se vuelve complejo, aparentemente. Pero resulta que en la teoría, pues simplemente resuelves el problema para el caso en que no estás en el intervalo -1, 1, 1, cambiando este 1 menos t cuadrada, ¿no? Por t cuadrada menos 1, y ya no hay problema. ¿Sale? A veces pongo esta distinción porque a veces en algunos lados a estas se les conoce como funciones asociadas de Legendre del segundo tipo. Sin embargo, bueno, pues se puede ver que eso no es tan cierto. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿para qué requiero a las funciones asociadas de Legendre? Bueno, si yo de repente tengo una representación rectangular de mi espacio, entonces yo puedo cambiar esa representación rectangular del espacio a su forma polar. Esto quiere decir que cualquier cosa que yo tenga en R3 puede estar representada por un ángulo de inclinación con respecto a este plano, la posición con respecto a este eje y el tamaño, obviamente, del vector. Esas son las coordenadas polares. Y cualquier punto que yo tenga en R3 puede ser representada de esa forma. Aclarado este asunto, haciendo ese cambio de variable, puedo definir estas funciones que tengo denotadas por UNM y BNM, a las cuales se les conoce como armónicos esféricos a secas. Cuando yo multiplico los armónicos esféricos por la norma de los vectores, lo que estoy obteniendo es los armónicos esféricos sólidos, que se les llaman. Resulta que estos armónicos esféricos que tengo aquí conforman una base, de hecho una base ortogonal para el conjunto de polinomios armónicos homogéneos de grado n. ¿Y qué significa que sea una base ortogonal? Bueno, pues de entrada que estos polinomios generan al espacio. ¿Qué quiere decir? Que cualquier elemento que yo tome en el espacio puede ser escrito como una combinación lineal de ellos. Y segunda, que son ortogonales. ¿Ortogonales con respecto a qué? Bueno, pues resulta
espero que se acuerden por ahí de alguna clase perdida de geometría analítica, que ustedes dicen que dos vectores son ortogonales y al hacer el producto punto de ellos me da 0, ¿verdad? Bueno, en el contexto de las funciones, si yo tengo el espacio de funciones definidas sobre un dominio, estas son las funciones definidas sobre el dominio omega, tomando valores, digamos, en R3, ¿sí? Y me cocino, o sea, yo digo, mira, fíjate que yo quiero que la norma de esta cosa esté acotada, ¿sí? ¿Sí? De hecho, bueno, aquí tendría que ser un poquito más preciso. Voy a ponerle, no sé, le voy a poner otro nombre. Le voy a poner primero L, ¿vale? Entonces, puedo cocinar el espacio que ahora sí le voy a llamar L2 de omega, que va a ser aquel en el que voy a tomar las funciones de omega en R3, tales que la parte escalar de el módulo al cuadrado con respecto a B sea finito, ¿sale? Y este es el espacio que se le llama espacio L2, ¿ok? Entonces, bueno, resulta que en L2 yo puedo definir, para funciones que están definidas en el dominio omega y que toman valores en R3, el producto interior de F por G lo puedo definir como la parte escalar de F gorro por G con respecto a B. Lo que sea que eso signifique. En un momento más lo voy a aclarar, ¿sale? Entonces resulta que estas funciones, de hecho esto es, si estas funciones f están definidas en omega y toman valores r, esto que estoy escribiendo aquí únicamente se convierte en la integral sobre omega de f por g tomando la medida de volumen, ¿sale? Esto se conoce como el producto interior en L2 y resulta que cuando ustedes hacen increíblemente el producto interior de dos armónicos esféricos de diferente grado o de diferente orden, resulta que ese producto me da 0. Bueno, ahorita les platico de qué va este rollo. Entonces, a mí lo que me interesa de entrada, un señor que se llama Paul Garabedian, desarrolló polinomios armónicos sobre dominios que se les llaman dominios esferoidales. Estos dominios están definidos por el valor real alfa mayor que 0. ¿Y qué significan estas ecuaciones que tengo aquí? Bueno, la ecuación de arriba la voy a llamar dominios esferoidales prolatos y las de abajo platos. ¿Qué me quiere decir esto? Bueno, pues resulta que el origen de estas ecuaciones es muy, muy geométrico. Está basado, por ejemplo, en la geometría de las funciones seno y coseno complejas. Resulta que la función coseno compleja está definida por algo de este estilo. Cuando tú tomas una serie de complejos que tienen parte imaginaria constante, ¿verdad? De la forma b igual a b0, estas se transforman al conjugar y al aplicar después la función coseno en una elipse así alargadita. Cuando tú rotas esa elipse, eventualmente lo que vas a estar obteniendo es una figura como de este estilo. Si tú aplicas el mismo argumento para el caso de la función seno, sin necesidad de aplicar la conjugada compleja a la variable z, vas a seguir obteniendo una elipse, pero ahora como que la elipse, en lugar de estar así, va a estar como que acostada. O sea, fíjense la correspondencia, ¿no? La elipse aquí está, la elipse generadora está aquí, abriendo así, y la elipse generadora aquí está así, ¿verdad? Está girando así, a 90 grados, ¿no? Con respecto a esto. Entonces es por eso que Paul Garabedian se dio cuenta de justamente ese comportamiento geométrico y entonces dijo, pues me voy a cocinar para un alfa mayor que 0 fijo, me voy a cocinar dominios esferoidales de esta forma. ¿Sí?
¿Por qué es de interés? Bueno, pues resulta que en la ingeniería pues hay muchas aplicaciones de estos hechos, ¿no? Cada vez vemos, por ejemplo, más estadios de fútbol en forma de huevo, en forma de hamburguesa, como ustedes lo quieran ver, ¿no? Y a veces lo que les interesa a los ingenieros es ver cómo se propaga el sonido, cómo se propaga el calor. Por ejemplo, cuando quieres hacer un estadio en Qatar para un mundial, pues lo que te interesa es que la gente no se hace allá adentro, ¿no? Entonces, resulta que si yo logro encontrar alguna función que me defina la propagación de calor en la frontera, por la teoría de funciones armónicas y el problema de Dirichlet, de alguna forma puedo encontrar cómo se propaga el calor al interior del estadio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo harán? Pues quién sabe, ¿no? Pero lo hace, ¿no? No es cierto. Sale. Entonces, esta es una explicación a muy grosso modo de lo que estamos haciendo. Entonces, lo que hace este cuate es, pues fíjate que transforma, curiosamente logra transformar el espacio, bueno, el sistema rectangular X, Y, Z, mediante estas transformaciones coseno de U, coseno hiperbólico de B y seno de U, seno hiperbólico de B. Lo que está pensando es en lo siguiente, mira. Si tú estás trabajando, coseno hiperbólico al cuadrado, si tú estás trabajando con dominios de esta forma, ¿verdad? Pues por ejemplo, si tú cambias X igual a coseno de U por coseno hiperbólico de B, y luego cambias Y igual a seno de U, seno hiperbólico de B, por coseno de phi, y Z igual a seno de U, seno hiperbólico de B, seno de phi, tomen B igual a alfa, y se van a dar cuenta que lo que van a tener es la famosa identidad pitagórica, coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi, y eso va a satisfacer esta ecuación. Esto, pues, es la verdad una genialidad. Lo que está haciendo es cubrir todo el espacio, tomando simplemente U en el intervalo 0pi, ¿verdad? Phi en el intervalo 0,2pi. Y bueno, pues si nada más quieres cubrir un pedacito, lo que cubre, lo que tiene que ver con el esferoide, pues tomas U entre 0 y alfa. Pero si tú quieres correr B. Pero si tú quieres correr a B desde 0 hasta quién sabe dónde, pues no hay restricción, ¿verdad? Estás cubriendo todo el espacio. Hay que hacer algunas precisiones técnicas porque a lo mejor pues estás cubriendo dos veces el mismo punto o algo de ese estilo, ¿no? Pero básicamente eso es lo que está haciendo este cuate, ¿no? Entonces, lo que hace es, para no estar trabajando con esto, hace como que un cambio de variable y dice, mira, en lugar de estar trabajando con coseno de U, coseno hiperbólico de B, seno de U, seno hiperbólico de B, ¿por qué no haces el cambio de variable z igual a coseno de U, coseno hiperbólico de B, y ρ igual a seno de U, seno hiperbólico de B? Y te quitas de tanto rollo. ¿Sale? De alguna manera lo que logra hacer es relacionar estos cambios de variable con cambios de variable cilíndricos. ¿Sí? Bueno, no les doro más la píldora. Resulta que, ¿se acuerdan de los polinomios armónicos esféricos, homogéneos? Bueno, pues tengo algo muy parecido. Tristemente no son homogéneos, pero tengo polinomios que se les llaman polinomios armónicos esferoidales. Estos son para el caso de dominios prolatos y para el caso de dominios oblatos. ¿Sale? Bien, fíjense que aquí lo que estoy introduciendo, o bueno, más bien lo que introdujo Garabedian, fue un factor I, ¿verdad? Esto tiene que ver justamente con la fórmula de Rodríguez que les presenté hace rato, ¿se acuerdan? Que cuando tomo t fuera del intervalo menos 1, 1, tengo por ahí algo que se vuelve complejo. Entonces, para evitar ese tipo de cosas y que las funciones sigan siendo reales, pues hago este ajuste. ¿Verdad? Bueno, entonces resulta que estos polinomios, al multiplicarlos por coseno de m phi y seno de m phi,
resultan ser funciones armónicas sobre los dominios que les llamo esferoidales. Pero a mí, prácticamente como que yo dije, y bueno, no solamente yo, sino ahorita actualmente estoy trabajando en mi tesis doctoral con el doctor Michael Porter y el doctor Joao Moraes. Lo que pensamos es, si tú tienes, por ejemplo, este dominio esferoidal, y como que lo vas achatando, eventualmente tienes que pasar por la esfera. Y ese dominio es ese movimiento, esa deformación, es totalmente continua y suavecita. No estoy más que aplastando, ¿no? De hecho, el concepto de aplastamiento es una de las transformaciones topológicas más suaves que hay, ¿no? Que era lo que justamente hablaba hace rato el doctor Lino, ¿no? Acerca de los homeomorfismos. Un homeomorfismo, para los que se perdieron en el camino, es una función, ¿verdad? Una función invertible, continua, cuya inversa también es continua. ¿Sí? De hecho, puedes pedirle algo más, que sea diferenciable y cuya inversa sea diferenciable. Y eso ya se vuelve un difeomorfismo. Todavía más suavecita la transformación, ¿no? Entonces, bueno, pues el concepto de aplastamiento y deformación sin necesidad de romper, o sea, simplemente torcer, aplastar, o sea, como si fuera una bola de plastilina, es un movimiento suavecito. Entonces, bueno, pues como que en algún momento puedo llegar a considerar la esfera y deformar hasta poder obtener una hamburguesa, ¿no? Entonces, este movimiento suavecito, pues de alguna manera se nos ocurrió modelarlo mediante esta familia de dominios. Fíjense que cuando yo considero dominios cuya frontera está definida por esta ecuación, ya no tengo problemas de que si paso por la esfera o no. ¿Cuál era el problema en el concepto anterior, más bien en la ecuación anterior? El problema es que parece que aquí los dominios prolatos y oblatos no pasan en ningún momento por la esfera. Fíjense que para que esto fuera una esfera, necesitarían que el coseno hiperbólico de alfa y el seno hiperbólico de alfa fueran iguales. Y tristemente eso solamente sucede cuando alfa es infinito. O sea, si ustedes se quedan pensando un rato, pues algo mientras más gordo y grande es, más esférico se vuelve, ¿no? Entonces, eso como que no tiene sentido. Pero si tú de alguna manera logras acotar ese movimiento y logras describirlo de otra forma, pues ya ganaste. Y eso fue más o menos lo que ganamos, ¿no? Fíjense que con esta representación mediante un rescalamiento se puede verificar que estos dominios representan justamente los de Garabedian. ¿Qué ventaja tienen? Que cuando tú puedes poner nu igual a 0 y ya tienes la esfera. ¿Y qué está haciendo esto? Esto, en lugar de estar moviendo estos dominios así de manera arbitraria con alfa, lo que estoy haciendo es, de alguna manera, lo voy a pensar en plano, y ya imagínenselo rotando. Estoy fijando dos vértices en -1 y en 1. Y entonces lo que estoy haciendo es construyéndome elipses de este estilo, rotando, deformando, hasta que obtengo la esfera, y luego puedo seguir deformando hasta que obtengo el huevo. ¿Sí está clara la idea? Entonces, pues este rescalamiento, pues justamente ya incluye la esfera. ¿Sale? Entonces resulta que ese rescalamiento está definido por un factor mu. Un factor mu definido como 1 menos c a la 2 nu a la 1 medio. Haciendo estos cambios de variable en las funciones que les presenté de Garabedian, resulta que tengo las funciones armónicas definidas sobre dominios esferoidales de esta forma, únicamente agarrándolas de Garabedian y multiplicándolas por ese factor que tengo ahí. Ustedes van a decir, y bueno, ¿y ese alfa nm extraño que tienes ahí qué significa?
Bueno, pues de alguna forma lo que yo busco es que conforme mu vaya tendiendo a 0, ¿qué pasa cuando mu tiende a 0? Que mu tiende a 0 significa que nu tiende a 0. Y que nu tiende a 0 significa que estoy tomando los armónicos esféricos. Entonces yo lo que quiero saber es si estas funciones que tengo aquí, cuando mu tiende a 0, son justamente los armónicos esféricos. Y es por eso que introduzco este factor que tengo aquí para poder ajustar. Mágicamente, si ustedes se le quedan viendo feo un rato a eso, si aparece como si cuando nu tiende a 0, como tengo el factor ese mu a la n, parece que todo se va a 0, ¿no? Oh, pequeño detalle, resulta que el coseno de u y el coseno hiperbólico de b, cuando hago los cambios de variable que les presenté aquí, dependen de esa nu. Entonces, nuestros cursos de cálculo diferencial, pues como que están fallando en algún momento dado, ¿no? Tengo que ver algún tipo de comportamiento asintótico. Bueno, pues entonces veo mi comportamiento asintótico. ¿Qué está pasando? Ah, bueno, pues como las funciones de Legendre son de clase C2, en particular son continuas, entonces si tomo cualquier sucesión en el argumento, pues la sucesión de imágenes tiene que converger al límite de la función evaluada en ese límite de la sucesión, ¿verdad? Entonces lo que tengo es lo siguiente, de este lado tengo la sucesión o la familia cuando nu tiende a 0, donde coseno de u depende de nu. Como la función PNM es continua, puedo intercambiar los símbolos del límite y el de PNM, y entonces resulta que tengo ese vector que está ahí. Si ustedes se fijan, ese vector que está ahí es un vector normal. ¿Qué quiere decir que sea normal? Que está en la esfera. ¿Sí? Entonces, ahí como que ya tengo una parte del armónico esférico. Bueno, pues resulta que la otra parte tiende justamente a este valor que tengo aquí, que es lo que funge como r a la n, ¿se acuerdan? La norma del vector elevado a la n, multiplicado por ese factor alfa en m. Entonces, cuando mu tiende a 0, estas funciones que tengo aquí, en efecto, tienden a los armónicos esféricos. Bueno, pero y entonces, si eso pasa, pues quiere decir que debe de haber alguna representación de estos polinomios esferoidales en términos de los armónicos esféricos. Bueno, aquí resulta que les estoy presentando esta definición. Lo único que estoy haciendo es multiplicando por coseno de m phi y seno de m phi para poder regresar a los armónicos esféricos, eventualmente. Se pueden construir algo que se llaman fórmulas de recurrencia. Resulta que los polinomios de Legendre tienen fórmulas de recurrencia. Esto quiere decir que, por ejemplo, un polinomio de grado n más 1 puede ser escrito en términos de polinomios de grado menor, de grado n y de grado hasta n menos 1. O incluso puedo encontrar fórmulas de recurrencia con respecto al orden. Un polinomio de orden m puede ser escrito en términos de los de orden m más 1, m menos 1, etc. Hay muchas fórmulas de recurrencia y resulta que usando esas fórmulas de recurrencia, pues encontré estas fórmulas de recurrencia que están aquí para las funciones que les presenté. Esto es para fórmulas de recurrencia en el grado. Fíjense, cuando tomo el n tanto en el orden como en el grado, lo que estoy obteniendo son justamente los armónicos esféricos de orden n y grado n. Y también puedo obtener fórmulas de recurrencia en el orden, utilizando fórmulas de recurrencia para las funciones asociadas de Legendre. Sin dorarles más la píldora, lo que les puedo decir es que después de aplicar esas fórmulas de recurrencia y sacarse bastante pelusa del ombligo, se puede obtener esta expresión
que lo que me está diciendo es que los armónicos esferoidales se pueden escribir como combinaciones lineales de armónicos esféricos. Es de esperarse. Recordemos que había dicho que los armónicos esféricos forman una base para los polinomios armónicos homogéneos de grado n. Entonces, si yo tengo un polinomio de este estilo, pues es evidente que lo puedo descomponer como combinación de polinomios homogéneos, ¿verdad? Entonces, si eso se puede, pues, y esto es una base para los homogéneos, pues es lógico que tengo que poder escribir a estos armónicos esferoidales. Aquí está mal escrito, porque nada más estoy poniendo una variable. Recuerden que estos están en 3 variables. Ya me parezco al hermano Lelo. En 3 variables. ¿Sale? Bueno. Y entonces, ¿por qué nos interesa este concepto? Los voy a llevar todavía más lejos. Resulta que en sus cursos de cálculo 1 ustedes estudian el concepto de derivada, ¿verdad? Famoso concepto de límite cuando x tiende a x0, de f de x menos f de x0 entre x menos x0, ¿se acuerdan? Recuerden que pues, la derivada es la pendiente de la recta tangente y la velocidad instantánea, tantas interpretaciones que tiene esto. Bueno, entonces, este concepto que ustedes tienen aquí, si ustedes dicen que esa función es real, les creo. Yo voy a decir que una función es diferenciable si ese límite existe. Bien, si ustedes me dicen que esa función es complejo evaluada, les creo, les sigo creyendo, ¿verdad? Si ese límite existe, se dice que la función es diferenciable, aún teniendo que f sea complejo evaluada y definida sobre los complejos. Y entonces alguien por ahí, medio locochón, se preguntó, ¿y se podrá generalizar el concepto de complejo para R4 o R3 o R5 o R7? Bueno, pues resulta que pues Hamilton logró generalizar de alguna forma los complejos. Él de entrada pensaba que los complejos se podían generalizar así. Él decía, pues un hipercomplejo tiene que ser de esta forma, donde i al cuadrado tiene que ser igual a j al cuadrado y esto tiene que ser igual a menos 1. Pero se dio cuenta de que le faltaba dimensión y después de un buen rato se dio cuenta que necesitaba una cuarta dimensión y entonces construyó a los cuaternios. Si escuchan por ahí algo de teoría de triernos, eso no existe. No les crean. Bueno, lo mejor que puedes hacer entonces es, bueno, si tú tienes R3, porque hemos estado trabajando en R3, en ningún momento me he ido a R4, ¿verdad? Entonces, puedo pensar en R3 como una subálgebra de H. ¿Por qué subálgebra? Híjole, pues ¿qué crees? Yo puedo definir en R4 cierto tipo de multiplicaciones. Puedo definir esto y puedo definir esto, ¿verdad? ¿Sí? O sea, yo puedo definir una multiplicación con estas cualidades y además lo que voy a decir es que sea anticonmutativo, ¿no? O sea, que i por j sea menos j por i, j por k sea menos k por j y k por i sea menos i por k. Esto lo que me está diciendo es que es una álgebra no conmutativa, ¿verdad? Entonces, bueno, pues se puede demostrar que esto tiene cierta estructura parecida a los de campo, ¿sale? Y bueno, como ya me está carrereando Paquito, la idea entonces es cocinar el concepto de diferenciabilidad para el caso de R3 dentro del álgebra de cuaternios. Y entonces construyo un operador que se parece mucho a un operador de Cauchy-Riemann. Quédense entonces
con el hecho de que el operador laplaciano se puede factorizar como el producto de estos dos operadores diferenciables que estoy poniendo aquí. ¿Sí? Entonces, lo que yo estoy haciendo es, estoy obteniendo una base de polinomios armónicos, ¿sí? Con el objetivo de poder cocinar bases de polinomios que les voy a llamar monogénicos. ¿Qué es un polinomio monogénico? Aquel que se encuentra en el kernel de esta D, tratando de emular lo que se ha hecho en variable compleja. ¿Sale? Entonces, quizás ahorita les platiqué muchas cosas que están así como que, ¡ay! Está como que muy atosigador esto, ¿no? Muy apantallador. Bueno, ¿por qué les quise presentar esta plática? Porque pues este coloquio es un coloquio de orientación matemática. Entonces, la idea es, pues, primera que los ponentes traten de presentar ciertas cosas en las que están trabajando, que ustedes vayan de alguna manera dándose cuenta de qué va esto de ser matemático, y también que ustedes puedan entender la interacción entre las diferentes disciplinas. Ahorita simplemente les platiqué de la interacción entre la variable compleja, el análisis armónico, la teoría de operadores diferenciales, les platiqué sobre geometría, incluso les dije que había una relación con la ingeniería, con la propagación de calor, con el estudio de la ecuación de calor, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer de alguna manera para llegar a estudiar un área como esta? Pues de entrada, pasar todos los cálculos. Obviamente, ¿no? Vienen dentro de las materias, digamos, obligatorias, es los 4 cálculos, variable compleja, análisis 1, análisis 2, en el caso de los matemáticos, ¿verdad? En el caso de los físicos, pues por ahí a lo mejor, no sé, termodinámica, ¿no? Y ya, por ejemplo, cuando tú ya te quieres especializar y te quieres meter a ver algo más que se relacione con este tipo de temas, es, por ejemplo, llevar los cursos de análisis 3 y análisis 4, en donde tú puedas estudiar, pues a lo mejor teoría de la medida, análisis funcional. El análisis funcional entra justamente en el estudio de este tipo de espacios. Teoría de la medida se puede estudiar, bueno, también estos espacios se pueden estudiar desde el punto de vista de la teoría de la medida, se les conoce como espacios clásicos de Banach. Entonces, ahí por ejemplo ya tienen 2 obligatorias. Geometría diferencial, ¿por qué geometría diferencial? Pues porque geometría diferencial se encarga justamente del estudio de los operadores diferenciales. Geometría riemanniana es otra materia que se relaciona mucho con esto. Funciones especiales y transformadas integrales, que es otra materia que también tiene que ver con esto, lo que tiene que ver con ecuaciones diferenciales parciales, ecuaciones integrales, ¿no? Entonces, si tienen alguna curiosidad, pues aquí les presento algunos artículos en donde ustedes puedan encontrar más información respecto a lo que ahorita brevemente les pude platicar. Y bueno, pues eso sería todo. Bien, pues no sé si tengan alguna duda o comentario, alguna observación que hacerle al compañero. Sí. ¿Alguien que quiera participar? Bueno, sí, mi comentario es, bueno, a mí me parece bastante interesante todo este tema que presentaste, sobre todo lo que tiene que ver con geometría diferencial, ¿no? Sí. Geometría diferencial, digamos que no es una rama muy conocida dentro de la facultad, Sí. De hecho está como demeritada. Sin embargo, me parece muy básica en general para físicos y matemáticos, no sé si, por ejemplo, para los de ciencias de la Tierra o cualquier otra materia, cualquier otra carrera, perdón.
Sobre todo porque tiene que ver con, no sé, en el caso de la física, con relatividad, ¿no? Es como que el fundamento de la relatividad, cosa que la mayoría de los físicos, ya estando en el límite de la carrera, pues no saben, y pues muchas veces se les llega a complicar esta parte. Me parece una carencia, pues, digamos, dentro del sistema de... Dentro de la misma orientación, ¿no? Ajá, exacto, dentro de la misma orientación, porque pues justamente no sabe, y me parece, por ejemplo, ahorita pues el tema me parece pertinente para mencionarlo, ¿no? Que lo que haces pues es básico en general pues para matemáticas y para física, ¿no? Sí, de hecho, la geometría diferencial, como bien lo indicas, pues muestra a la matemática como un todo, ¿no? O sea, como que de repente los matemáticos empezamos a estudiar las disciplinas de manera aislada, ¿no? Y pues dice uno, pues yo soy analista, yo soy algebrista, yo soy geómetra, y de repente perdemos de vista justamente ese todo. La geometría diferencial no solamente se basa en el estudio de las variedades, ¿no? A lo mejor puedes empezar a meterte en cosas de cohomología que ya tienen que ver con topología diferencial, o meterte, por ejemplo, al estudio de la misma homología, de la homotopía, que ya cae en el terreno de la topología algebraica. Entonces ahí es donde, por ejemplo, podemos ver el matrimonio entre la topología y la geometría, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues vemos el matrimonio que tiene entre el análisis, la topología diferencial, la geometría diferencial, ¿no? Entonces, sí, definitivamente está bastante demeritada la materia. Y por eso se me hace como muy importante destacar que es una de las materias optativas, quizás más importantes que hay. Que yo la pondría como obligatoria, pero pues no se puede todo en este mundo. ¿Alguien más que nos guste hacer un comentario? Sí. Que si, no sé si en el curso de variable compleja que voy a llevar contigo, Sí. Bueno, hemos visto en algún curso de geometría analítica la esfera de Riemann que se puede proyectar al plano. Sí. Mi pregunta es que, ¿se puede hacer lo mismo si tuvieses una elipse o un elipsoide o un huevo o algo así? ¿Existe una función que lleve del huevo a todo el plano? Seguramente sí. Porque tú puedes, lo que estaba platicando justamente ahorita, ¿no? O sea, tú como que puedes deformar de manera suave, de entrada, la elipse a la esfera, el elipsoide a la esfera, ¿no? Y a lo mejor de ahí aplicar lo que tú estás diciendo, ¿no? Ya, o sea, Y bajar al plano. Como Entonces, un mapa de un mundo, pero... Entonces recuerda que con posiciones de funciones biyectivas, pues tienes una biyectividad por ahí, ¿no? Ya, Entonces muy sí bien. se puede. ¿Alguien más que guste pregunta, comentario? ¿Más dudas? ¿No? Bueno, pues entonces agradecemos la participación del compañero Raibel y pues les damos las gracias también por habernos acompañado en la primera sesión de esta semana del coloquio de orientación matemática. Los invitamos a que sigan asistiendo, a que chequen el cartel, está el programa ahí, y está también en la página, ¿no? La página es Coloquio de Orientación Matemática, la pueden encontrar en Facebook. Ahí también tenemos los vínculos hacia YouTube, donde están colgados todos los videos que se han dado de las pláticas anteriores. También los invitamos a que les echen un ojo. Y bueno, como mencionaba el profesor Miguel Ángel hace un rato, también que nos ayuden a correr la voz y a compartir o a hacer propaganda de los temas, ¿no? ¿Sí? Pues muchas gracias y nos vemos. Entonces,